Los 9 mayores secretos del gobierno de Nicolás Maduro. El 3 de enero de 2026, a las 2 de la madrugada, el silencio pesado de una Caracas bajo vigilancia se hizo añicos. Lo que comenzó como un zumbido sordo en las colinas de Fuerte Tiuna se transformó rápidamente en una serie de explosiones coordinadas que iluminaron el valle. Desde las ventanas de los cerros y los edificios del centro, millones de venezolanos vieron cómo el cielo se teñía de naranja, mientras el estruendo de los helicópteros y el despliegue de unidades especiales rompían una paz que durante años fue solo un simulacro. No eran fuegos artificiales, era el sonido del colapso de un gobierno. En la penumbra de las salas, iluminadas por la luz azul de los teléfonos, la noticia corrió como pólvora. La cadena de mando se había quebrado y el cuartel de la montaña estaba sitiado. Lo que por décadas pareció imposible ocurrió en un par de horas, mientras las unidades de élite del gobierno estadounidense confirmaban la captura de Nicolás Maduro. Venezuela despertaba en una realidad desconocida. Aquella madrugada, entre el humo de las explosiones y el llanto de alivio, los venezolanos comprendieron que el régimen no solo había caído, sino que el tiempo de los secretos había terminado. Hoy, con los escombros aún tibios, abrimos el expediente de las atrocidades que el gobierno venezolano intentó ocultar hasta el último segundo. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. El oscuro secreto de los CLAP. Chantajeaban a la gente que no votaba por el gobierno. Los comités locales de abastecimiento y producción, mejor conocidos como CLAP, fueron una respuesta humanitaria a la crisis de escasez e hiperinflación del año 2016. Estos comités nacieron bajo un decreto de estado de excepción y tenían como objetivo distribuir alimentos, ya sean bolsas o cajas, entre la población venezolana que no contaba con los recursos monetarios suficientes para cubrir la canasta básica de alimentos. Irónicamente, aunque la última letra significa producción, los CLAP se caracterizaron por entregar casi exclusivamente productos importados de México, Colombia, Turquía o Brasil, entre muchos otros, en lugar de productos nacionales. El secreto aquí es que el nombre era una fachada para ocultar que la producción agrícola del país había sido destruida durante el gobierno de Hugo Chávez. Por otro lado, los CLAP estaban inspirados en las juntas de abastecimiento y control de precios, HAB, creados por Salvador Allende en Chile en 1972, cuando ese país pasaba por una fuerte crisis económica similar a la de Venezuela. Los CLAP de Maduro fueron gestionados desde el inicio por el mando militar, a través de la gran misión Abastecimiento Soberano, convirtiendo la comida en un activo de seguridad nacional. Uno de los aspectos más oscuros de este sistema fue el uso de los CLAP como castigo tras la pérdida de las elecciones de la Asamblea Nacional, restándole poder a los chavistas. Se crearon mapas de zonas de silencio. Si una parroquia o comunidad había votado mayoritariamente por la oposición, los camiones de comida simplemente dejaban de llegar. En edificios y urbanismos de la Misión Vivienda, los jefes de calle, figuras de vigilancia vecinal, recibían órdenes directas de excluir a las familias identificadas como escuálidas o traidoras. No era solo un retraso logístico, era una asfixia selectiva. Durante meses, familias enteras en sectores populares vieron cómo sus vecinos recibían alimentos mientras ellos eran condenados al hambre por su ejercicio democrático. El CLAP se convirtió en el primer sistema de votación coercitivo alimentario del mundo. No se votaba por convicción, se votaba por el derecho a que les vendieran harina y aceite para que su familia no muriera de hambre. Número 2. Creó el Carnet de la Patria, una caja negra de control social. La implementación del Carnet de la Patria en 2017 perfeccionó este mecanismo. Este documento, dotado de tecnología QR de origen chino, ZTE, funcionó como una verdadera caja negra de datos. El secreto radicaba en la minería de datos cruzada. El gobierno sabía quién recibía el CLAP, qué bonos cobraba y, lo más importante, dónde y a qué hora votaba. En los centros de votación se instalaron los famosos puntos rojos. Allí, los ciudadanos debían escanear su carnet tras votar. El sistema permitía al comando de campaña saber en tiempo real quién no había ido a las urnas. A mediodía, si los números no favorecían al gobierno, se activaba la amenaza.
mensajes de texto y visitas casa por casa advirtiendo que, si no se registraba el voto, el beneficio del CLAP sería suspendido indefinidamente. Esta estructura transformó la caja de comida en un grillete electrónico. El secreto no era la corrupción de los alimentos que existía, sino la creación de un ecosistema donde el hambre era el policía más eficiente del régimen, asegurando una obediencia que las armas ya no podían garantizar por sí solas. Número 3. Se estableció la medicina como privilegio de Estado. El sistema de salud venezolano, bajo el mandato de Maduro, no colapsó por accidente. Fue transformado en un filtro de lealtad política. El secreto mejor guardado fue la priorización ideológica en el acceso a tratamientos de vida o muerte. A medida que los hospitales públicos se quedaban sin insumos básicos, el gobierno centralizó la distribución de medicinas de alto costo para cáncer, VIH o trasplantes, a través de la plataforma del Carnet de la Patria. El chantaje operaba de forma silenciosa pero efectiva. Para acceder a una intervención quirúrgica en los programas de barrio adentro o en los hospitales militares, el paciente o sus familiares debían presentar el registro en el sistema Patria. Los archivos ahora desclasificados muestran que el sistema poseía un semáforo de lealtad. Aquellos ciudadanos identificados como activistas o votantes opositores eran relegados al final de las listas de espera, bajo la excusa de escasez de inventario, mientras que los cuadros del partido recibían atención inmediata y medicamentos traídos por convenios internacionales. Para que este chantaje funcionara, el régimen tuvo que ocultar las estadísticas. Desde el año 2017, la publicación de los boletines epidemiológicos fue prohibida y declarada secreto de Estado. El objetivo era ocultar el repunte de enfermedades erradicadas, como la malaria o el sarampión, y sobre todo, las tasas de mortalidad neonatal y materna. Médicos y enfermeras que intentaron denunciar la falta de insumos o la muerte de pacientes por fallas eléctricas en los hospitales fueron perseguidos, encarcelados o inhabilitados. El secreto no era solo que no había medicinas, sino que las pocas que había se usaban como moneda de cambio electoral. Durante las campañas se realizaban operaciones milagro o jornadas de salud televisadas donde se condicionaba la ayuda a la firma de compromisos políticos. El sistema de salud dejó de ser un derecho humano para convertirse en una herramienta de poder. Maduro entendió que un ciudadano enfermo y dependiente del Estado para su próxima dosis de insulina es un ciudadano que no tiene energía para protestar. El silencio de las cifras ocultó lo que hoy, en 2026, se confirma como un crimen de lesa humanidad, el uso de la enfermedad como un mecanismo de limpieza política pasiva. Número 4. Tenía una red de desinformación. Tras el arresto de Maduro en 2026, las auditorías a los servidores del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MIPPCI, han revelado la existencia de una de las maquinarias de manipulación psicológica más sofisticadas del continente. No se trataba solo de propaganda, era un ecosistema de censura algorítmica, diseñado para fabricar un consenso artificial. El secreto del MIPPCI radicaba en la institucionalización de los guerreros digitales. A través de la plataforma Patria, el régimen reclutó a miles de ciudadanos en situación de vulnerabilidad, quienes, a cambio de bonos especiales, como el bono de corresponsabilidad y formación, debían cumplir tareas diarias en redes sociales. Estos usuarios no eran bots en el sentido técnico, sino bots humanos, personas reales operando múltiples cuentas para posicionar etiquetas, hashtags, que promovieran una narrativa de prosperidad y paz, ahogando cualquier reporte de crisis. Cada mañana el MIPCI emitía una línea del día. Si en el interior del país ocurría una protesta por falta de agua o un apagón masivo, la instrucción era clara: saturar la etiqueta de la denuncia con miles de mensajes irrelevantes o ataques personales contra los denunciantes. El objetivo era doble. 1. Contaminar la fuente para lograr que, para un observador internacional o un algoritmo de búsqueda, Venezuela pareciera estar celebrando un festival de música, mientras los hospitales morían a oscuras. Y 2. Desmoralización, al hacer sentir al ciudadano común que su queja era aislada y que todo el país estaba de acuerdo con el gobierno. El MIPPCI utilizaba software de monitoreo en tiempo real para identificar palabras claves críticas. Una vez detectada una tendencia negativa, activaban granjas de bots automatizados que reportaban masivamente las cuentas de periodistas y activistas hasta lograr su suspensión. Este sistema creó una realidad paralela donde Maduro no era un líder cuestionado, sino un estadista victorioso. El secreto que hoy queda al descubierto es que esa percepción de apoyo nunca fue real. Fue un producto comprado con bonos de hambre y sostenido por un ejército de sombras digitales que hoy, sin financiamiento estatal,
han desaparecido de la red. Número 5. Creó zonas de paz y colectivos paramilitares. El concepto de las zonas de paz, instaurado oficialmente en 2013, poco después de que Maduro asumiera el poder, representa uno de los experimentos más peligrosos de su gobierno, la renuncia voluntaria de la soberanía estatal a favor del crimen organizado. Bajo la coordinación del entonces viceministro José Vicente Rangel Ábalos, el plan se presentó como un proyecto de pacificación que buscaba que las bandas delictivas entregaran las armas a cambio de incentivos sociales y la promesa de que los cuerpos de seguridad no ingresarían a sus territorios. El secreto que confirman los archivos judiciales es que las zonas de paz nunca buscaron el desarme, sino la tercerización del control social. Al declarar estos territorios como áreas de no intervención, el gobierno permitió que bandas criminales, que evolucionaron en las llamadas megabandas, establecieran un control total sobre la población. En lugares como la Cota 905 en Caracas o vastas zonas del estado Guárico, los delincuentes se convirtieron en la ley, administraban justicia, controlaban el comercio y, lo más oscuro, servían como un muro de contención político. Paralelamente, los colectivos se consolidaron como el brazo armado ideológico en las zonas urbanas, aunque muchos nacieron como agrupaciones culturales en los años de Chávez. Bajo Maduro fueron rearmados y transformados en fuerzas de choque paramilitares. El secreto de su operatividad residía en la negación plausible, cuando el ejército o la policía no podían actuar legalmente para reprimir una protesta debido al escrutinio internacional. Los colectivos eran activados. Operaban bajo una estructura de cooperación necesaria. El Estado les garantizaba impunidad, control de economías locales, como la distribución de los CLAP, y armamento. A cambio, ellos garantizaban que no hubiera disidencia en sus zonas de influencia. Actuaban como una policía política no oficial que infundía terror mediante la violencia motriz, las amenazas directas y el asesinato selectivo, todo mientras el gobierno se lavaba las manos alegando que eran movimientos sociales organizados. Con el tiempo, estas zonas y grupos se fusionaron en una estructura paraestatal. Las zonas de paz se convirtieron en refugios para el tráfico de sustancias y el secuestro, mientras que los colectivos pasaron a ser los comisarios políticos de la cotidianidad. Tras el arresto de Maduro, queda claro que este sistema no fue una falla de seguridad, sino una decisión deliberada, crear un ejército paralelo, fiel solo al poder y no a la Constitución, capaz de ejercer la violencia que el Estado formalmente no podía admitir. Número 6. Apoyó la Operación Tuntún. La Operación Tuntún representa la institucionalización del terror doméstico en Venezuela. Su nombre, que emula el sonido de alguien tocando a la puerta, fue popularizado por Diosdado Cabello en su programa de televisión, Con el Mazo Dando, pero bajo el mando de Maduro se transformó en una táctica de guerra psicológica, diseñada para erradicar la disidencia dentro del hogar, el último espacio de seguridad del ciudadano. El secreto de esta operación no radicaba solo en el arresto físico, sino en la teatralización de la represión. A diferencia de las detenciones estándar, el Tuntún se ejecutaba usualmente de madrugada, con fuerzas de seguridad, como el SEBIN o el DGCIM, encapuchadas y portando armas largas. El objetivo era que el sonido de la puerta siendo golpeada o derribada se convirtiera en un trauma colectivo. No se buscaba solo al culpable, sino aterrorizar a toda la cuadra o el edificio. Uno de los aspectos más oscuros de esta operación fue el uso de la inteligencia comunal. El régimen incentivó a los jefes de calle y miembros de los consejos comunales a marcar las casas de quienes habían participado en protestas o simplemente habían publicado críticas en redes sociales. Esto destruyó el tejido social venezolano. El vecino se convirtió en delator. La psicología del terror funcionaba bajo 3 ejes. 1. Impredecible, porque nadie sabía quién sería el próximo. Un simple mensaje de WhatsApp podía activar el Tuntún. 2. Exposición pública, pues las grabaciones de los arrestos eran editadas con música de suspenso o burla y difundidas en canales estatales, deshumanizando al detenido frente a la nación. 3. Indefensión aprendida, puesto que al ver que no había orden judicial ni respeto por el debido proceso, la población desarrolló la idea de que cualquier resistencia era inútil. Tras el arresto de Maduro, han salido a la luz directrices internas que ordenaban incluso el marcaje físico de casas de opositores, con símbolos o pintura, una táctica que recuerda a los periodos más oscuros del siglo XX. El Tuntún eliminó la frontera entre lo público y lo privado. El hogar dejó de ser un refugio para convertirse en una celda potencial. Esta operación fue el secreto para mantener el control tras las elecciones fraudulentas. No se necesitaba encarcelar a millones, solo se necesitaba que millones sintieran que, en cualquier momento, el sonido de su puerta sería el fin de su libertad.
miedo logró que el silencio no fuera producto de la aceptación, sino de un pánico paralizante que fracturó a la familia venezolana desde su núcleo. Número 7. Sustrajeron oro y minerales raros a través del Arco Minero del Orinoco. El Arco Minero del Orinoco, creado por decreto en 2016, representa el secreto ambiental y financiero más devastador del mandato de Maduro. Tras su captura en 2026, los informes de inteligencia confirman que este territorio, de 111.843 kilómetros cuadrados, un área más grande que Cuba, no fue un proyecto minero nacional, sino una caja chica de emergencia diseñada para evadir sanciones internacionales y mantener la lealtad de la cúpula militar tras el colapso de PDVSA. El secreto detrás del Arco Minero del Orinoco fue la institucionalización del caos. El régimen permitió que grupos irregulares, incluyendo al ELN y las disidencias de las FARC, junto a sindicatos criminales locales, tomaran el control de los yacimientos. Estos grupos ejercían la violencia primaria, masacres, mutilaciones y esclavitud laboral para garantizar la extracción de oro, coltán y diamantes. El Estado, a través de la empresa militar Caminpec, no extraía el mineral, sino que cobraba peaje y compraba el oro a estos grupos a una fracción de su valor real, para luego exportarlo ilegalmente. Para que el flujo de oro no se detuviera, el gobierno decretó el Arco Minero del Orinoco como zona de seguridad, prohibiendo el acceso a periodistas y organizaciones ambientales. El secreto oculto bajo la selva fue la destrucción irreversible de cuencas hidrográficas vitales y la contaminación con mercurio de los ríos que alimentan la represa del Guri, la principal fuente de energía del país. Miles de hectáreas de selva virgen fueron convertidas en paisajes lunares del lodo tóxico. Además, se ocultó una crisis sanitaria sin precedentes. El arco minero se convirtió en el epicentro de un brote masivo de malaria que se extendió por todo el continente. El destino del oro era el secreto final. Documentos desclasificados en 2026 muestran cómo el mineral era fundido en lingotes sin sellos oficiales y transportado en aviones privados hacia países como Turquía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos. Este dinero nunca ingresaba al Tesoro Nacional, se utilizaba para pagar a los proveedores de las cajas CLAP, financiar a los guerreros digitales y principalmente alimentar las cuentas bancarias de la élite gobernante en paraísos fiscales. El arco minero fue, en esencia, la última línea de defensa económica de un sistema que prefirió devorar la geografía del país antes que ceder el poder. Número 8. Fue responsable de la destrucción del PDVSA. La destrucción de Petróleos de Venezuela, PDVSA, es quizás el crimen económico más documentado, pero peor comprendido de la era Maduro. Lo que una vez fue la segunda empresa petrolera más importante del mundo, con una producción de más de 3 millones de barriles diarios, fue convertida bajo el mando de Maduro en una cáscara vacía, carcomida por una corrupción sistemática que superó los 100.000 millones de dólares en pérdidas. El secreto del declive comenzó con la purga de 2017. Maduro no buscaba eficiencia, sino obediencia total. Tras el arresto de figuras clave del sector, entregó el control de la industria al estatamiento militar, nombrando al general Manuel Quevedo al frente de la estatal. El secreto mejor guardado fue que los militares no llegaron para gestionar pozos, sino para desmantelar la infraestructura. Bajo su mando, la producción cayó a niveles de la década de 1940, menos de 400.000 barriles en sus puntos más bajos. Las refinerías, esenciales para producir gasolina, fueron canibalizadas. Se retiraban piezas de unas para intentar reparar otras, lo que provocó las históricas colas de combustible en un país que cuenta con las mayores reservas de crudo del planeta. El penúltimo capítulo y más cínico de esta destrucción fue la trama PDVSA Crypto. Tras el arresto de Maduro en 2026, los registros indican que se diseñó un sistema para vender petróleo en la sombra, para evadir sanciones, utilizando criptomonedas y maletines de efectivo. Sin embargo, el dinero nunca llegó a las arcas públicas. Personas del círculo íntimo, como Tarek El Aissami, presuntamente desaparecieron miles de millones de dólares en buques fantasma que apagaban sus radares en alta mar. La empresa dejó de ser una fuente de bienestar para convertirse en una lavandería de activos. El secreto que el gobierno ocultó con censura férrea fue el impacto ecológico. Sin mantenimiento, los derrames en el lago de Maracaibo y en las costas de El Falcón se volvieron constantes. Miles de kilómetros de tuberías corroídas se rompieron, vertiendo crudo en ecosistemas vitales mientras el gobierno desviaba los fondos de reparación a la compra de equipos de represión. En 2026, PDVSA queda como el monumento al fracaso de Maduro, una industria que fue el motor de una nación, reducida a chatarra y deudas, cuya recuperación requerirá décadas de inversión extranjera que el propio gobierno ahuyentó con su modelo de saqueo. Número 9. Está acusado de liderar
una organización criminal con el apoyo de militares venezolanos. Tras su arresto, los fiscales en Nueva York han revelado detalles de la Operación Resolución Absoluta, exponiendo cómo Maduro presuntamente lideró una organización delictiva conformada por militares, cuyo nombre no designa a una banda criminal convencional, sino a una red de altos mandos militares venezolanos que convirtieron al país en un puente estratégico para el tráfico global de estupefacientes. El cargo principal es conspiración por terrorismo. El gobierno estadounidense sostiene que, durante más de 2 décadas, Maduro y su círculo íntimo colaboraron estrechamente con grupos como las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el ELN. El secreto de esta alianza era el intercambio. Venezuela proporcionaba refugio seguro, armamento de grado militar y rutas de salida, mientras que los grupos guerrilleros entregaban cargamentos masivos de sustancias estupefacientes para ser exportados hacia Estados Unidos y Europa. Según la acusación, el objetivo no era solo el enriquecimiento personal, sino usar la droga como un arma para inundar y desestabilizar la sociedad estadounidense. El aspecto más escandaloso que ha salido a la luz en 2026 es el uso sistemático de bienes públicos para el crimen, como el aeropuerto de Maiquetía, donde se dice que supuestamente salían aviones cargados con toneladas de sustancias ilícitas, bajo la protección de la Guardia Nacional, evitando cualquier control de radar. También hacían uso de pasaportes diplomáticos. De hecho, la Fiscalía detalla cómo se vendieron o entregaron estos documentos a delincuentes dedicados al tráfico de estupefacientes para facilitar su movimiento internacional y el de sus capitales. Asimismo, se dice que los ingresos por el comercio de sustancias estupefacientes se mezclaban con los ingresos petroleros a través de una compleja red de empresas fantasma y cuentas en el extranjero, lo que convertía a PDVSA en un centro de lavado de dinero. Un detalle clave del nuevo expediente es la inclusión de su esposa, Cilia Flores. Se le acusa de recibir sobornos millonarios por parte de organizaciones criminales internacionales para actuar como intermediaria con las autoridades antidrogas del país, asegurando que los envíos no fueran interceptados. La caída de Maduro marca un precedente histórico al ser procesado no solo por corrupción política, sino como el jefe de una red de corrupción estatal que, según el Departamento de Estado, movía anualmente hasta 250 toneladas de un tipo particular de estupefaciente. Lo que la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero del año 2026 pone al descubierto no es solo un gobierno fallido, sino una estructura de ingeniería criminal sin precedentes. Los 9 secretos aquí revelados, desde el uso de los CLAP para estatizar el hambre, hasta la destrucción de PDVSA para financiar el saqueo, demuestran que cada política pública tenía un doble fondo oscuro. El carnet de la patria no fue un beneficio social, sino el grillete digital que conectaba el acceso a la salud y la comida con la lealtad política. Mientras el MIP-PCI fabricaba una normalidad artificial en pantallas, las zonas de paz y el arco minero entregaban el territorio al crimen organizado y el ecocidio para sostener al régimen. Finalmente, la Operación Tuntún y la sombra del tráfico de sustancias ilegales cerraron el círculo, convirtiendo a Venezuela en un estado cuartel donde la supervivencia dependía de la obediencia. Hoy, con los archivos desclasificados, queda claro que Maduro no gobernó un país, gestionó una red criminal total. Estos secretos son las piezas de un rompecabezas que explica cómo una nación próspera fue desmantelada desde sus cimientos por la codicia, corrupción y nepotismo de un hombre y sus seguidores. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los 9 secretos de Nicolás Maduro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.